Buenas noches, buenos días si nos ves en diferido, después que las grabaciones de YouTube que sabemos que las ves y que las ven. Aquí nos Y buenas encontramos. tardes. Bueno, buenas tardes también. Bueno, sí, es que no me gusta mucho la tarde, me gusta más la mañana y noche. Pero bueno, Sí, buenas llueve. tardes, buenos días, buenas noches, donde estés y cómo estés. Aquí nos encontramos Fabricio con Alvin, nuestro invitado de honor hoy para conversar en lo que nosotros denominamos nuestras entrevistas, en donde vienen personalidades así como Alvin, de Guatemala, y básicamente pues conversaremos fuera de la tecnología, y yo sinceramente quiero saber el título, o sea, de qué se trata la historia detrás del hombre, ¿no? Te ven el título ahí en la pantalla, y yo también soy curioso. Fugarizo, todos estamos curiosos, y si se quedan se dan cuenta, ¿no? Entonces, de eso se trata. Estamos en vivo en LinkedIn también. Para los que nos están viendo desde LinkedIn, pues básicamente bienvenidos a todos. También estamos en la plataforma de Bebi, que bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Así que sin más preámbulo, le paso la palabra al estimado ingeniero de cosas, Fabricio. A ver, yo aprovecho para una cosa. Hoy está Angelina. Bienvenida, por fin. Ella está detrás de una historia que yo la llamé, nunca vino, pero hoy está. Entonces, muchas gracias por estar. La cosa interesante es que voy a empezar con una especie de pesadilla, ¿no? Porque siempre hablamos en las partes de antes de Casa de Guatemala 2023, de cómo encontré a Ángel Crister, Gerardo, la primera presentación, pues casualidad. ¿Dónde conozco a Alvin Estrada? En Casa de Guatemala 2023 en el TEC. ¿Y cómo lo veo la primera vez? Era un señor, así como lo ven ahora, muy distinto, con un micrófono que hablaba de todo lo que habríamos presentado, hecho. Estaba haciendo algo como hasta un keynote. Yo recuerdo que estaba muy metido en eso y yo decía, ¿quién será? Y después tuve ocasión de comer con él la pizza de despedida del evento del TEC allá y noté inmediatamente que era de los nuestros. Entonces, después estuve también en todos los eventos donde hemos compartido, que son realmente muchísimos, el placer de escuchar que no solamente le interesa una tecnología que se mete en WASM, en eBPF, en todas cosas que son realmente muy complicadas. Mucho mejor entonces hablar de la historia detrás del hombre. Yo conozco también la mujer que lo acompaña, pero antes de hablar de la mujer que te acompaña, empezamos a ver cómo nació Alvin, cómo se interesó de la tecnología, qué es lo que hizo realmente al principio de su vida en Guatemala. Vale, gracias Fabricio por esa muy buenísima introducción. Es un gusto para mí estar con ustedes, la verdad, gracias por la invitación. Es difícil empezar, la verdad, siempre es, en lo personal, me gusta hablar mucho. Hay quienes dicen que me gusta escuchar mucho mi voz, pero siempre es difícil hablar de uno mismo. Tal vez puedo empezar con un poco al estilo historiador. Nací en Guatemala, en un pueblo de la localidad de Baja Verapaz, literalmente en Salamá, Baja Verapaz. Tengo algunas imágenes, tal vez se las muestro luego. Por ende no soy de la ciudad, vengo de un pequeño pueblo en donde la tecnología no era algo específico de ese lugar. Desde pequeño se me alientó mucho a conversar, se me alientó mucho a la oratoria. Puedo culpar a mi padre de eso, que se llama básicamente igual que yo, él es don Alvin Estrada, yo soy Alvin Estrada Jr. Me alientó bastante a la oratoria, me orientó bastante a la poesía. Me recuerdo todavía de uno de los primeros poemas que él me enseñó. Me decía, ¿y de dónde vienes, marinero? Del mar, mi capitán. Vengo de los azules horizontes, vengo de la azul intensidad, vengo de amar a una doncella en Afganistán. Y podríamos seguir, pero no los voy a aburrir La poesía de Kubernetes esa. No los voy a aburrir con poesía el día de hoy. No nos aburre, o sea, a mí me parece espectacular. Somos poéticos. Sí, en Panamá hay poesía. Sí, claro. La mía poesía.
Sí, ahí un entremés ahí nos responde Angelina, dice, estoy escuchando la información con mis compañeros del salón, estudiantes de la noche. Un saludo a todos los estudiantes del salón de Angelina. Espero que disfruten la entrevista y si tienen preguntas, pues te las van a tener que hacer a ti. Ojo que son psicólogos, mejor no hagan preguntas que nos van aquí a hacer daño. No, pero... Pueden hacer una tesis con nosotros tres, estoy seguro. Tres tesis posiblemente. Y pues claro, empecé de esa forma, en espacios tan reducidos como lo puede ser mi casa, o lo era mi casa, en espacios tan grandes como lo era el colegio, como era la iglesia, en aquel momento cuando yo todavía iba a la iglesia. Me alentaba mucho mi padre desde pequeño a expresarme, a conversar, a perderle el miedo al público, aunque les he de decir, al día de hoy todavía tengo pánico escénico, todavía me paro enfrente de las personas y todavía me titubea el habla. A veces se nota, a veces no. También mi padre es mecánico de profesión. Me recuerdo haberlo acompañado varias veces a presentaciones de productos, de productos, aceites, repuestos en la localidad y a tener esas conversaciones con los vendedores. Ya saben, un speech en donde se invitaba a las personas locales de talleres de mecánica locales y a presentar el nuevo producto. Y por favor, promocionenlo. Y hablar de temas técnicos, viscosidad, mecánica, aptitud para, y hacer preguntas al respecto. Siempre me alentó mucho. Pregunta. Mira, ¿por qué no preguntas sobre esto? ¿O qué duda tienes? Me recuerdo también de experiencias acompañándolo a él al grupo de Alcohólicos Anónimos. En algún momento hubo un congreso de Alcohólicos Anónimos en Salamá, Baja Verapaz, y lo acompañé al congreso. Les puedo decir que fue el primer congreso al que fui. Y pues escuchar personas, hablar, contar sus historias. Hola, yo soy Alvin Estrada y tengo un problema. Soy alcohólico. Y sí, también tengo ese problema, soy alcohólico. Al día de hoy creo que no funcionó mucho el que me acercara a ese mundillo desde tan temprano. Al mundo de los alcohólicos. Al mundo de los alcohólicos. Bien, es una experiencia interesante. Son escalables. Entonces, desde muy pequeño podría decir que me vi expuesto a ese perderle el miedo a hablar, perderle el miedo a pararme frente a personas y comenzar a debatir, comenzar a platicar. También tenía un tema, cuando era pequeño tartamudeaba mucho, al día de hoy. Y esto también me ayudó a poderlo combatir, ese tartamudeo. Si hablamos y entramos un poquito más en materia de tecnología, tuve mi primera experiencia tecnológica por allá de los 9 años. Me recuerdo haber asistido junto con mi madre a una clase o a un curso, mejor dicho, de computación, aprender a utilizar Windows 95, si no estoy mal. Ya llevaba sus añitos Windows 95 en aquel momento. Y lo recibí junto a mi madre. Mi madre estuvo conmigo, los dos aprendimos a utilizar un computador en aquel momento. Obviamente, pues por diferencias de edad, pues yo me encaminé un poco más a eso, tuve más tiempo de estar sentado en la computadora, de estar practicando, se me hacía un poco más fácil. Pero puedo decir de que ese fue mi primer acercamiento a una computadora, un curso de computación junto con mi mamá. Después de ello, mi hermano, que es aproximadamente 15 años mayor que yo, puso el primer café internet en la localidad donde vivimos. Y adivinen quién era el administrador de sistemas en ese café de internet. O quién terminó siendo con los años el administrador de sistemas en ese café internet con mis escasos 12 años de Alvin edad. Jr. Alvin Jr. A mí no se me ocurrió. Obviamente el administrador de sistemas casi gratuito, aunque he de decir que las vacaciones me la pasaba ahí trabajando con mi hermano, desarmando computadoras, volviéndolas a armar, aprendiendo a instalar Windows. Me aprendí de memoria la Golden Key de Windows XP, HR, XTR, FK, TCB, X8, QCH, D7, PTH, KYPB. Hasta el día de hoy todavía me recuerdo de ese Golden Key. Y funciona en las máquinas virtuales. Y funcionan sus máquinas virtuales de Windows XP. Service Pack 2. Exacto. Y ahí
podríamos decir que me formé entre fierros, entre internet desatendido, porque ¿quién le iba a atender el internet al que se encargaba de cortarles la conexión de internet a las personas que llegaban al lugar? Viví mucho tiempo entre esas computadoras y yo puedo decir que al día de hoy, y tengo un dicho de que a la mayoría de nosotros, las personas que nos gustan las computadoras, nos gustan porque nos llevamos mejor con ellas que con las personas, ¿sí? Más fácil hablarle a una computadora que hablarle a una persona. Es más fácil entenderse con ella que entenderse. Pero hoy con la inteligencia artificial no tanto, porque te dice errores y te toca enviarla en aquel lugar. Después te dice, ay, no tienes razón, disculpa. Es complicado hoy en día hablarle a los computadores. Tengo una anécdota sobre eso, pero todavía nos falta para llegar a esa parte de la historia. Después, en ese momento, estaba estudiando la secundaria, high school, para los del norte, y estudié en un instituto ocupacional. Ese instituto ocupacional, pues te enseñaba una ocupación. Primero yo quería comenzar a estudiar cocina. En ese lugar estaba la opción de comenzar a estudiar cocina junto con las chicas, porque me gusta cocinar, no porque iba a pasar entre las chicas, obviamente. Claro. Exacto. Mi siguiente opción creo que era carpintería. Quería aprender a crear mueblecitos, a utilizar mis manos para. Y mi tercera opción fue electricidad. ¿Sí? Por alguna razón, siempre, y fue algo que me di cuenta después, la cocina y la carpintería eran las áreas que más se llenaban, estaban copadas. Y electricidad tenía muy pocas personas, ¿sí? Tal vez porque a las personas tal vez les parecía aburrido eso, porque al principio pasabas una experiencia por cada una de esas áreas y pues después de eso seleccionabas. Entonces a las personas se les parecía un poco aburrido electricidad. Para mí, como electrificados. Quedaban electrificados. Para mi sorpresa me gustó mucho. Sí, me gustó mucho la electricidad. Éramos las personas o los miembros del instituto a los cuales llamaban cada vez que había que ir a arreglar algo, había que ir a cambiar una lámpara. Entonces ahí nos miraban a los jóvenes de electricidad con nuestra escalera, con nuestro pequeño casco y nuestras herramientas. ¿Sí? Ya me lo veo. Ajá, con escalera. A reparar la iluminación de algún aula que se había quemado un foco, o incluso a instalar la conexión eléctrica para un evento. ¿Sí? Y ahí estábamos. Y la verdad es que me terminó gustando mucho la electricidad. Debido a ello, pues años después me metí a estudiar para mi profesión, bachiller industrial y perito en electrónica digital. Migré de mi pueblo, porque no había dicha carrera en mi pueblo en aquel momento, si no estoy mal, y me moví aproximadamente 2 horas de donde vivía hasta ese entonces, hacia Cobán, Alta Verapaz, baja, y me fui hacia Alta Verapaz, al norte del país. Ahí viví aproximadamente de 3 años, ¿sí? Mientras terminaba mi carrera, y pues viajaba esporádicamente a mi pueblo natal, algunos fines de semana. Hubo un momento donde ya no viajaba, ya me quedaba los fines de semana y ya solo viajaba en las vacaciones de regreso. Y cuando viajaba en las vacaciones de regreso, pues regresaba a apoyar a mi hermano el café de internet, que aún no tenía para aquel entonces, apoyándolo siempre en las tareas de vamos a reparar, vamos a armar equipo, porque en algún momento se puso a vender equipo, el giro de negocio se volvió en la venta de computadoras, hasta que me terminé graduando y tenía una idea. Yo me quiero ahora ir a estudiar a la capital del país, y quiero ir a estudiar mecatrónica, ¿sí? a esta universidad que es cara, ¿sí? Pero ya cobrabas en quetzales. No, todavía no cobraba. Ganaba algún poco pequeño, lo que te digo, en las vacaciones con mi hermano. Y yo tenía esa visión, quiero ir a estudiar a la capital, quiero ir a estudiar mecatrónica, padre, por favor, mira, yo quiero irme a estudiar a la capital, quiero estudiar mecatrónica, y mi padre me dijo, mijo, no puedo pagar la universidad, ya estuviste 3 años estudiando, en este momento tu hermana también necesitamos invertir en ella, ¿por qué no estudias acá? Fue un golpe para mí en aquel momento, la verdad, me recuerdo haberme deprimido, me recuerdo haberme sentido mal conmigo mismo, me sentía un fracasado, no sé por qué.
La verdad, no sé por qué, pero ustedes saben cómo es uno de joven y cuando le cambian los planes de esa forma. Y decía, no, me voy a quedar acá. Yo no quería regresar al pueblo, yo quería seguir mi vida fuera de... tenía alguna idea en aquel momento que decía, no, si me quedo aquí me voy a quedar toda mi vida, aquí nací, aquí voy a crecer y aquí me voy a morir. Y por alguna razón ese era mi veneno. Me quedé ahí, conseguí algún trabajo, trabajando para una telefónica. Eventualmente logré ingresar junto con mi padre a un instituto a brindar clases de electrónica y me encantó. Me encantó dar clases de electrónica. Estuve 2 años aproximadamente. Ya con ese trabajo me fue lo suficientemente posible comenzarme a costear la universidad en la ciudad capital. Viajaba los fines de semana a estudiar en la ciudad capital. Ya no estudiaba mecatrónica, sino que me había puesto a estudiar ingeniería en sistemas, que era como mi plan B. Yo decía, voy a estudiar esto mientras tanto y en algún momento voy a estudiar mecatrónica, que es lo que quiero estudiar. Para mi sorpresa, pues no me quedé en estudiando sistemas. Me gustó mucho también dar clases. Estuve aproximadamente 2 o 3 años dando clases. Ahorita no lo recuerdo bien. A mis escasos 20 años de edad, yo estaba a cargo del área de electrónica de dicho instituto. Y como les digo, me gustó mucho compartir con personas, con jóvenes, aprender para poderles enseñar, reaprender aquello que ya había aprendido en el colegio, perfeccionar dicho conocimiento y poderlo transmitir de una forma adecuada. Di clases también de matemática y, si no estoy mal, también de física en dicho instituto. En algún momento, sí, se me dio la oportunidad de, mira, ¿por qué no ir a trabajar y estudiar a la capital? Logré conseguir mi primer trabajo como programador junior, pero ya saben cómo son esos programadores junior que al final los terminan vendiendo como senior, en una empresa aquí en la ciudad capital. Y migré, ¿sí? Dije, madre, padre, tengo este trabajo, la paga no está mal, me voy a la ciudad capital. Me voy a trabajar y me voy a estudiar. Y Alvin, más o menos como para que la gente tenga una idea, ¿a qué edad fue eso que se te dio esa oportunidad de tener trabajo, tu primer trabajo junior, para moverte a la ciudad? Aproximadamente 21 años posiblemente. 21 años posiblemente. Sí. No, es que hoy en día, pues, eso parece como difícil de alcanzar. O sea, tener un trabajo, independizarse, muchas cosas a la vez, pues. Entonces, lo pregunto porque hoy en día, pues, se ve más que la gente se vaya a independizarse en tiempos cuando tienes que ir a la ciudad, ¿no? O eres de una provincia muy alejada de la tecnología o de los trabajos y pues posiblemente me dio curiosidad saber, por eso te lo pregunto, pero súper. Igual más o menos esa es la edad que yo me fui a vivir solo. Se descubre un secreto. Eso es para otra entrevista, no se revela. Silencio, no se debe. Yo me fui a vivir solo a los 18. Bueno, ya tú eres... Pero no tenía trabajo. ¿Cómo que era no? mendigo. ¿Cómo que era mendigo? Pedía moneditas con la barba. Es tan amable, señor, me puede colaborar con una monedita. Y me las daban, ¿eh? Y yo me pagaba los estudios así. Pero no se dice. Eso es para otra entrevista. Es para la entrevista. Mira que lo que Alvin es interesante es que él habla. No hace falta hacerles preguntas. Él ya sabe todo. Y no nos pusimos de acuerdo sobre un guión ni nada, como siempre, porque nosotros aquí hablamos de vida, no de películas. Aunque podríamos empezar a hablar también de películas. Pero me gusta porque esa parte de la juventud, digamos, del principio, empezando por Alcoholistas Anónimos y llegando después a ese deseo de ir a la capital. O sea, de salir del pueblo como hay para muchos, porque también acá en toda Latinoamérica, digamos que la gente tiende a querer ir a la capital o a la ciudad más grande para poder estudiar y para realizar un sueño. Me imagino cómo debía ser, cómo te sentiste cuando no pudiste hacerlo. Pero al final lo hiciste, porque no es que te quedaste siempre por allá. Yo he visto, Guatemala no es tan grande, pero para darle la vuelta no se puede hacerlo en pocos días en carro. Son muchos caminos complejos. Yo adoro tu país, por eso me ha gustado mucho, pero
es grande. Y desde el norte, donde estabas, llegar a Ciudad de Guatemala, ¿cómo fue la transición? Pues otra vez, bueno, como les mencionaba, ya venía viajando los fines de semana desde algún tiempo. Creo que estuve 1 o 2 años viajando de esa forma. Solamente los fines de semana daba clases de lunes a viernes. Me venía ya para acá a la capital o los viernes por la tarde, o los lunes o los sábados por la mañana, muy de temprano, porque tenía que entrar a estudiar a las 7 de la mañana a la universidad. Entonces me recuerdo los viajes en bus. Mi padre me iba a dejar al bus para ello. Ya en algún momento ya no me dejaba, ya simplemente, ya me dijo, Dios, ya sabes cómo llegar. Ya manejabas tú el bus. Ya manejaba. La verdad. Ya le decía yo al chofer, medio camino le toca a usted, la otra mitad cuando le dé sueño me toca a mí. Yo creo que todos los que nos ha tocado que viajar en bus más allá de 2 horas, 3 horas, que es aproximadamente el recorrido en bus, no necesariamente es cómodo. Me recuerdo muchas veces no haber conseguido un asiento, sino que tener que ir sentado en el pasillo en un bote de aceite. Esos grandes botes de aceite, pues solo le daban la vuelta y pues ahí te sentabas, porque había que terminar de llenar el bus. Pero estaba vacío, sí, sin aceite adentro. Sí, sin aceite. Entonces, sí, no era nada cómodo. Obviamente ahí iba yo cabeceando. Llegar a las 7 para estudiar o para tener un examen o lo que sea que había esa semana en la universidad. Venía aquí a la ciudad, compartíamos un apartamento con un amigo que ya vivía aquí en la ciudad también. Y pues fueron momentos bastante divertidos. Ya después, como les menciono, cuando logré conseguir un trabajo estable aquí en la ciudad capital, mi primer trabajo como developer, en aquel momento usaba Java, por si algunos han escuchado ese lenguaje. No. JavaScript bueno. Sí, pero Java no lo conozco. No, eso es Nilo, innombrable. Nilo, es Nilo. mentira, se conoce. Entonces, es bonito. Entonces comencé a programar en Java. Tenía muy poca experiencia en Java, había hecho tal vez un par de cursos. Y creo que me falta también contarles un poco la historia de cómo fue que aprendí a programar. Ese también es otro tema bien interesante. Dale. Termino este. Entonces, comencé a programar en Java, también mucho JavaScript. JavaScript. Trabajando en dicha empresa, y estuve algún par de años trabajando al respecto en un conjunto de proyectos muy variados. ¿Cómo comencé a programar? Y ahí vamos saltando de un lado a otro. Fue mientras estudiaba en el bachillerato, en el high school. Yo estudiaba electrónica, pero como les dije, me llamaba bastante la computación, me llamaba bastante la programación. En algún momento también parte de los cursos era comenzar a programar microcontroladores. Entonces, para programar microcontroladores que había que utilizar en aquel momento, Assembly. Pero había otros tipos de interfaces, porque también teníamos que usar un computador para podernos conectar con lo que estábamos utilizando. Entonces había algo más sencillo que era usar el puerto LPT, si no estoy mal, de la computadora. Paralelo. Ajá. Entradas y salidas. Si alguien no lo conoce o tal vez lo hayan visto, es un puerto como este tamaño, de aproximadamente 28 pines. Correcto. Rosado. Y adivinen en qué aprendí a programar. Dilo porque en Visual Basic 6. Eso no se hace. No se debe. Me recuerdo haber comenzado a programar con el blog del Guille. Por si alguna vez. Está mal. Aún no conocía a ese pequeño. Está mal. Pero pobrecito. El Guille, creo que todavía lo podemos encontrar por ahí. Todavía existe el sitio del Guille. Si no estoy mal, es español. Y se los voy a poner aquí en el chat. Si alguna vez, la verdad, casi que les puedo decir que le debo mi carrera de programación a ese sitio. El señor, que ya es un señor hoy en día, tiene un montón de tutoriales y explicando cómo programar, y programando en Visual Basic 6. ¿Por qué Visual Basic 6? Mi hermano también estudió sistemas. Tenía su café internet, y me recuerdo verlo varias veces construyendo sistemas en ese lenguaje.
también ese lenguaje pues tenía un montón de librerías que nos permitía interactuar con el puerto LPT, entonces por eso decidí comenzar a programar en Visual Basic 6. Ahí aprendí mis primeros tanes en la programación, creando sistemas de control y interactuando con LEDs y con microcontroladores. Ya me fui para el Guille. El Guille. Ya vuelvo a Visual Basic 6, basta. Ya cambio mi carrera. Gracias, Alvin. Me motivaste. Entonces ahí justamente aprendí a programar y ya después, como les digo, entré al mundillo del Java, que a todos, este es el futuro, todos vamos a programar en Java, ¿qué puedes hacer aquí? Codifica una vez y corre en todos lados, lo que hoy en día todos nos prometen con todos los lenguajes, incluso con esa cosa llamada WebAssembly, pero no vamos a entrar ahí todavía. Me recuerdo haber peleado mucho también con Java en su momento, el típico, vamos a utilizar Hibernate, Spring y todo eso metido en uno solo, y me recuerdo haber fracasado rotundamente muchas veces intentando crear mi framework o configurar mi framework con todo eso que se movía, que en aquel momento tal vez era la versión tal vez de Java 5 o 6, en las cuales daba también mis primeros tanes usando Java. Eso ya era en mis primeros años de la universidad, ya cuando comencé a entrar al mundillo de Java, junto con el bueno y querido C. Pero esos cursos me sirvieron justamente para poder optar a tener mi primer trabajo, que justamente fue con Java. Creo que también un poco mi capacidad de desenvolverme me ayudó de alguna forma a poder conversar con el gerente de la organización, al cual también le debo bastante. Me dio mi primera oportunidad en este mundillo, y creo que sin esa oportunidad posiblemente otro rumbo hubiese tomado. Por ahí preguntan, ¿cuántos años tengo? ¿Cuántos años creen que tengo? Así viendo esta carita de bebé. 300. Hagan sus apuestas, pónganlo en el chat y después les respondo. Dicen que... Ay, mira qué buenos que son. Te dieron 27 años. Casi. Si tuviese 27, estuviera justo a tiempo para acabar con esta vida, pero lastimosamente se me pasaron. Sí. 33 es Cristo. 33. Entonces no creo. Tiene la barba, pero... El próximo año llego a 33. Tengo 32 años. Ya reveló todo. Tengo 32 años. Eres joven, tienes 32 años. Yo tengo 15. Pero tal vez más que yo y Jesús juntos, Fabricio. Yo tengo T5, así que... T5. No hay problema. T5. Lo mismo decía mi madre, T5. Siempre, vale. Pero el próximo año hago T5, ahora tengo T4. T4. Sí, no sé. Entonces, y como les mencioné, justamente empecé con mi carrera ya hace 12, 13 años aproximadamente, a menos profesional en el mundo en el mundo del software, en este mundo que dice que pagan bien, pero mírenos cómo estamos a nuestros escasos 32 años de edad, junto con Fabricio en sus T4. En esa organización pues estuve del 2013 hasta aproximadamente el 2017, podría decir yo. En ese tiempo pues estuve en múltiples proyectos, estuve en proyectos de banca, como quiero la banca, por cierto. Me imagino, porque te da plata, yo sé. ¿Quién no quiere el banca? Creo que no cachaste el sarcasmo, Fabricio. Sí, lo sé. Tratando de evitarlo. Atendíamos proyectos para Países Bajos. Es uno de esos países, para esos proyectos de Países Bajos trabajábamos para una empresa que tenía un proyecto para, ¿cómo le podemos decir? De mercadeo podría ser, o de pressing, porque ese proyecto lo que hacía era gestionar el flujo para la creación de las revistas que tenían distintos comercios en Países Bajos. Cuando digo revistas, las revistas donde están los productos, donde ustedes pueden ver tal producto a tal precio, tal oferta, y ustedes las pueden encontrar o las podían encontrar, porque no sé si todavía se utilizarán en los comercios, y hay catálogo de productos.
Entonces ese software gestionaba todo el flujo desde cuáles eran los productos, cuáles eran las imágenes, cuáles eran los precios, las promociones y todo un montón de cosas bien locas que hasta el día de hoy todavía me da mamera recordar. Y eso era en Java. Eso era el core, era en Java y tenía una cantidad de JavaScript que ¿para qué les cuento? ¿Sí? Porque el frontend era principalmente JavaScript, el backend se manejaba en Java y una combinación de FTP, no era FTL, que para los que no sepan qué es FTL, es básicamente un template engine que soporta Java, pero terminaba renderizando HTML. Entonces FTL, que soportaba Java, HTML, JavaScript. Entonces ahí terminé de hacer mi carrera. Me gustó mucho JavaScript. Me recuerdo en aquel momento haber comenzado a probar en Node.js, cuando todavía daba sus primeros tanes Node.js, por si alguno se recordará. Me recuerdo haber pasado por la época de cuando se dividió Node.js y estaba este otro proyecto que se llamaba io.js, si no estoy mal. Bueno, porque en algún momento Node.js pues se siguió por un punto y la comunidad creó un fork de Node.js y ahorita no me recuerdo el framework, qué mala memoria. Y pues la comunidad siguió con el framework por otro lado. Ahí veo que tal vez alguien podría googlearlo o si no me recuerda. Y me recuerdo haber estado shooteando con Node.js. Nadie le tenía fe en aquel momento a JavaScript. Decía, ¿cómo vamos a usar JavaScript para el backend? Mírenlo hoy, tantos años después, que nadie quiere utilizar nada más que no sea JavaScript para el backend. Claro. Pero seguía con el tema de me gustaba la electrónica, me gustaba programar al respecto. Pasaba mi tiempo libre programando, salía del trabajo, regresaba al apartamento y seguía programando, haciendo proyectos pequeños para mí, proyectos que muchos de ellos nunca terminé, ahí se quedaron para el olvido. Posiblemente hay alguno en mi GitHub. Pero en esa organización que les sigo mencionando, justamente con estos proyectos para Países Bajos, eventualmente entró un proyecto en donde buscaba una organización que brinda servicios profesionales y hosting alrededor de Linux. Buscaba transformar su core. ¿Y cómo buscaban transformar su core? Contenericemos. Contenedores. ¿Y saben qué? Kubernetes, como le quieran llamar, porque sé que todos tenemos una forma distinta de decir Kubernetes. Y yo en aquel momento, tal vez era el 2017, principios de 2018, no tenía ni la más mínima idea de qué era eso. Y yo solito, junto con un compañero que estaba junto conmigo en el proyecto, que entramos a ese mismo, a comenzar a investigar y comenzar a hacer pruebas, construyendo, esto es un contenedor, perfecto, Docker, los Dockers, no les digan Dockers, por cierto, entonces los van a ver feo. Es feo. Docker, una marca de zapatos, ¿no? Nunca usé Docker. Yo uso Skechers, no sé si son contenedores también. Probablemente vienen en contenedores, eso sí. Exacto. Vienen en contenedores. Es que Alvin sabe mucho. También de zapatos, ¿sabes? Bien. Entonces, me recuerdo haber comenzado a aprender al respecto. Me recuerdo también haber leído documentación de una cosa llamada OpenShift. No se pronuncia. Es un producto comercial, ¿no? En aquel momento no lo era. Sí. En aquel momento no lo era. Entonces, ahí empecé leyendo al respecto. Y el cubilete, ¿qué es este cubilete? Para los que no lo sepan, cubilete es un tipo de pan aquí en Guatemala. Y a lo que me refiero es el kubelet. Pero me recuerdo que en aquel momento con mi compañero era el chiste interno, el kubilete. Sí, vamos a instalar un cubilete, el kubelet. ¿Y qué sabor tiene? ¿Dulce o amargo? Es dulce. Pan dulce. Un cubilete es un cupcake. Mira, yo todas esas veces en Guatemala y tú nunca me ofreciste un cubilete. Qué vergüenza. La próxima vez quiero uno. Tráelo. No, ofreció el cubilete. El cubilete nos ofreció, pero... Vamos a ver, les voy a compartir mi pantalla para que vean que es un cubilete. Entonces, este era el chiste interno. Sí.
Es como un muffin. Ah, sí, como un muffin parecido. Cubilete. Pues sí. Cubilete, pensé que era con K. Va bien. No, ¿cómo puede ser con K en Guatemala? Ellos usan la C, no la K. No sé cómo Podría era la ser con referencia Q, a Kubernetes. con Q, porque es quetzales, pero no es. Muy buen dato, Alvin. A mí me gustan excelente. los panes. No, la comida de Guatemala a mí me encantó. O sea, Sí, cosa... Eso, punto. Claro. Una cosa espectacular. El que tenga la oportunidad de probar todo lo que hacen con el maíz. Una cosa Jesús espectacular. y yo llegamos juntos a Antigua Guatemala y la primera cosa que hicimos fue ir al restaurante y quedamos comiéndonos todo. Los platos eran duros, complicados, pero muy rico. De verdad. Sí, era una experiencia tipo... o sea, he tenido un olor tan diferente y rico. O sea, es como que cómo usan algo tan conocido como el maíz y sabe de una forma totalmente diferente. O sea, el picante que tú probaste, no sé si te acuerdas la salsa picante que ellos te dieron, una salsa, unos frijoles. Sí. Bueno, eso que probamos. Pero bueno, algo que dicen mucho las personas que vienen a visitar Guatemala y es de que nos dicen, ustedes tienen muchos caldos, sopas, pues le quieren decir así, que sopa o sopas. Eso. Entonces, y la verdad es que nunca me había puesto a pensarlo, pero sí, tenemos recados, si le quieren llamar así, sopas, caldos, recados. Entonces hay una gran variedad de ese tipo de comidas para el almuerzo, que son jugosas, por así decirlo. ¿Sí? No salsas, sino la comida es jugosa. Caldos a base de pollo, caldos a base de res, caldos a base de chompipe, le decimos aquí algunas veces, o el pavo, si son del norte, o chunto en algunos lugares, pero hay una comida, y justamente ahí es tradicional del lugar en donde fui a estudiar mi bachillerato, es el caquic, que es una comida ceremonial que se realiza con carne de pavo. Y parte de esa ceremonia es matar al pavo, recoger la sangre del pavo, ¿sí? El moler todos los ingredientes para crear dicha comida, e incluso mientras está cocinando el pavo o cocinando el caldo, pues poner la sangre para que también la sangre se cocine estilo morcilla. Bien. Entonces, es todo un proceso ceremonial crear eso, y si alguna vez pueden venir, pruébenlo. Espero de que lo prueben de un buen lugar si vienen aquí a Guatemala. Te vamos a molestar para que nos lleves al lugar correcto. Me parece. Totalmente de acuerdo. Y como les iba diciendo, pues conociendo Kubernetes, aprendiendo sobre Kubernetes, en algún momento dije, wow, esto que está aquí, estos contenedores, estos dockers, decía todavía aquel Alvin de aquel momento, son el futuro. ¿Por qué no hay nadie más hablando de eso aquí? ¿Por qué nadie más lo está usando? ¿Sí? Yo creo que era principios de 2018, finales de 2017. Yo decía, ¿por qué nadie más lo está utilizando? Y me topé, buscando en internet, en aquel momento Guatemala estaba pasando por una segunda ola, pues creo que tal vez sería una segunda ola, de comunidades tecnológicas. Ya había escuchado yo sobre algunas comunidades tecnológicas que estaban dando su auge, y me topé con una llamada Kubernetes Guatemala. ¿Sí? Si para los que me conozcan, pues saben de que yo soy parte de la comunidad de Kubernetes Guatemala. Algunos creerán que yo inicié la comunidad de Kubernetes Guatemala, pero no fui yo el que la inició. En aquel momento la comunidad estaba iniciando, ¿sí? Estaba dando sus primeros tanes. Aún no habían tenido su primer meetup. Así que me comuniqué con los organizadores, les dije, miren, mi nombre es tal, he estado trabajando con Kubernetes desde algún tiempo y me gustaría colaborar con ustedes. De alguna forma. Tuvimos una pequeña reunión en un restaurante con uno de los organizadores, platicando al respecto, mira, ¿qué haces? ¿Qué es esto? ¿Cuál visión tienes? Esto y el otro. Y pues logramos crear el primer meetup de Kubernetes Guatemala. En aquel momento yo ni siquiera sabía que era ciencia, por cierto. ¿Era presencial? Fue presencial. Fue presencial el primer meetup. Recuerdo que lo hicimos, creo, la memoria me falló un poco, en conjunto con la comunidad de AWS, aquí en Guatemala, de Amazon Web Services para los que no hablen gringo.
Y tuvimos una muy buena aceptación. Tuvimos aproximadamente 40 personas en nuestro primer meetup presencial. ¿Sí? Fue mi primera oportunidad ahí hablando ya de tecnología en frente de un público. Ya se me imaginan, estaba súper nervioso. A ese meetup me acompañó mi esposa. En aquel momento todavía no era mi esposa. Y me recuerdo que tuve una muy buena aceptación. Me volví a topar ahí con algunos amigos de la universidad. Tuvimos una conversación muy amena. Y ahí empezó el mundillo de Kubernetes, al menos para mí. ¿Sí? Sí, ahí, Alvin, una pregunta que hacen los que nos están viendo en el salón de Angelina de clase. Dice, ¿cuál fue el mayor reto al momento de estudiar los contenedores o los dockers? No digas dockers, Jesús, vas a bajar de donde te tengo. La barrera del idioma y la cantidad de contenido que había para aquel entonces. Solo había contenido, el bueno, estaba en inglés. O sea, ¿qué contenido era? Era la documentación oficial, en su mayoría. ¿Sí? La barrera del idioma, la cantidad de contenido por comunidad, o que era de fácil acceso, o que estaba en mi idioma, o que era para dummies, que en aquel momento que yo era dummy, sigo siendo dummy, para poderlo entender de una forma fácil. Y creo que también eso me motivó a comenzar a hablar sobre Kubernetes, porque dije, ¿por qué no hay nadie más hablando de esto? ¿Sí? Y dije, bueno, encontré una comunidad, hagan eso, señores, si quieren hablar de algo, busquen una comunidad que ya existe y colaboren con ella, ¿sí? Antes de pensar crear una propia. Ya si no encuentran o si consideran de que la comunidad que encontraron no se alinea con sus expectativas, creen la suya. Pero primero busquen colaborar. ¿Sí? Es algo que les recomiendo bastante. Busquen colaborar con la comunidad. Hace falta bastante. Entonces, en base a ello, pues me animé mucho a crear. Venía de pasar por, y es algo que también les quiero comentar, venía de crear proyectos para mí mismo, pequeños, grandes proyectos que tenía, ideas que me venían, que nunca terminaba. Y cuando comencé en la comunidad, encontré una razón para comenzar a terminar mis proyectos. Porque dije, quiero terminar esto y lo quiero mostrar. Quiero aprender esto y lo quiero mostrar. ¿Sí? Y a veces tal vez no terminaba de funcionar como quería, pero dije, no me convence, pero ya la charla es mañana y no hay forma de que me la quite de encima y esto es lo único que tengo, y lo mostraba y me topaba con que a la gente le gustaba mucho. Sí, tal vez yo no me sentía del todo orgulloso, pero lo mostraba y la gente me decía, Alvin, qué buenísimo eso que mostraste, ¿cómo lo puedo usar? Mándame el repositorio, y eso me llenaba de emoción. Y me sigue llenando de emoción todavía cuando construyo algo que yo digo, lo construí en un par de noches, o no estoy del todo orgulloso de cómo me quedó, de las prácticas que implementé, y se lo llevo a alguien más que puede que esté dando los primeros pasos, puede que esté investigando, empezando en el mundillo, o esté en alguna faceta de la cual yo ya pasé, o incluso puede, como Fabricio, que ya lleva muchas más facetas que yo, y me dice, Alvin, qué bonito eso que construiste. Y eso me ha llenado de ilusión, me ha llenado de ganas de seguir construyendo y seguir creando. Una cosa que me gusta, Alvin, es que tú mencionaste algo fundamental de la comunidad que a veces mucha gente olvida. Comunidad es compartir y no competir. Entonces, mostrar algo que se hace, nosotros disfruten juntos, y no decir, mira qué bueno que soy, yo lo hice y tú no. Eso no es comunidad. Y muchas veces la gente tiene miedo a la confrontación en la comunidad, porque dice, uy, no, ese Fabricio, yo quiero ser como él. Mentira, yo soy uno como ustedes. Y lo mismo vale para Jesús, Alvin. Compartimos. A veces el último llegado en la comunidad puede tener la idea que nadie tuvo, porque siempre estaba en el mismo contexto. Gracias, Alvin, por mencionar este punto. Yo creo que es muy importante. No, y también resonar las palabras que dice de que no es necesario tener las cosas perfectas. O sea, no podemos llegar a ese nivel de perfección para mostrarlo. No existe, pero al final nunca lo mostramos, o a veces hay personas que dicen, oye, pero ustedes cómo hacen charlas. O sea, eso es un punto que va ligado a eso, que mencionaste, que preparabas tus charlas, las demos, y a veces viene el punto, oye, pero yo quiero aplicar mi charla, pero todavía no la tengo perfecta, o sea, no tengo el tema, no tengo ni las diapositivas, no sé de qué voy a hablar, no sé. Entonces al final no hacemos nada, ni la proponemos porque nunca la tenemos perfecta, y eso también va ligado a lo que tú dices, que posiblemente para presentar una charla tú no necesites tener la charla lista. Normalmente no pasa así, a menos que sea una reutilizada.
Y yo me imagino que en tu momento tú decías, oye, yo quiero presentar esto, pero no está completo. Y tú decías cuando lo presentabas, y seguramente cuando lo presentabas decías, es que no lo terminé. Pero cuando venían esas personas a darte feedback y decirte, hey, me gustó, pásame el repo, tú dices, oye, pero si no estaba completo, ¿cómo es que ellos quieren saber de lo que yo compartí incompleto? Y eso pasa y la verdad llena de mucha satisfacción, así que comparto también el sentimiento ese que dices, ¿no? Y cuidado que Alvin podrá contarnos exactamente sobre este punto, cómo sus charlas, a veces da una, después vuelve a darla y la completa la audience. O sea, él es capaz de crear más por encima del primer input que dio él mismo, gracias a los otros que están allá. Hay una pregunta importante que dice Alvin, si tú empezaste con un mentor, ¿te inspiró alguien o te inspiró Iron Man? No sé quién. Tony Stark. Ok, pienso lo siguiente. Yo cuando comencé a dar charlas en esta comunidad tenía 25 años, ¿sí? Era tentativamente el más joven de las personas que daban charlas en aquel momento en mi ciudad. Entonces, ¿quién eran mis referentes? Las demás personas que estaban a mi alrededor, la comunidad per se, ¿sí? Me recuerdo haber dado charlas en donde habían personas con muchos más años de carrera que yo, con mucha más experiencia en el mundo laboral que yo, pero que estaban dando sus primeros pasos en Kubernetes. Yo tal vez había dado 2 o 3 pasos más, ¿sí? Porque también piense, yo comencé a dar charlas y yo no era experto en Kubernetes. Yo llevaba un par de meses de haber comenzado a leer Kubernetes, ¿sí? Daba charlas y yo para dar una charla, pues me ponía a leer la documentación, me ponía a hacer las pruebas, mejoraba mi conocimiento y las llevaba. Miren, señores, esto fue lo que aprendí en este último mes, ¿sí? Contenedores, Kubernetes, deployment, servicios, vamos a crear esto. Y mi referente era la comunidad que estaba alrededor, ¿sí? Personas a las que yo admiraba de este mundillo. Tal vez ahí habría que esperar un par de años en esta historia que les estoy contando para comenzar a ver esos referentes. Pero puedo decir que era la comunidad misma, los compañeros que estaban creando comunidad a mi alrededor. O sea que los mentores vienen también después, durante el camino, como estás diciendo tú ahora. Durante el camino, porque me acuerdo que en aquel momento yo comencé a dar charlas y estaba a la par mía la comunidad de Docker, ¿sí? Había un compañero en la comunidad de Docker muy bueno, la verdad, de Docker Champion, que también persona que me mentoreó. Dave Farley, si no estoy mal, ese tal vez fue un mentor que de esos que uno mira en internet, Dave Farley. Busquen su libro, me gusta mucho el libro de él, de Continuous Delivery. Y los demás compañeros que tiene alrededor, de la comunidad de Docker, de la comunidad de Microsoft, de la comunidad de SQL Server y otras comunidades siendo en aquel momento. Pero básicamente éramos un grupillo. ¿Y cuál era mi interés? Yo quiero ser mejor. ¿Y por qué quiero ser mejor? Porque quiero hacer cosas geniales. Y me di cuenta de que yo para poder hacer cosas geniales no las puedo hacer yo solo. Necesito más personas alrededor para poder hacer cosas geniales. Entonces comencé a decir, bueno, voy a invertir mi tiempo, ¿sí? Para apoyar a otras personas a que también hagan cosas geniales y en algún momento todos vamos a hacer una cosa muy genial en conjunto. Esa era como mi moto personal, ¿sí? Me cuesta pensar ahorita en aquel momento, en algún referente o personas que me inspiraron en aquel momento principal. Mis amigos, las personas que estaban a mi alrededor. Yo tengo algo y es que empecé muy joven. Por lo regular también empecé un año antes en la escuela, por ende usualmente siempre era el menor de la clase, o era de los menores de la clase, entonces tenía aquello de que siempre me relacionaba con personas mayores que yo, con experiencias 1 o 2 años mayores que las mías. En algún momento me comencé a codear con personas que tenían 5, 10, 15 años más de experiencia profesional que yo, y pues eso era tal vez mi motivante, era, yo estoy haciendo estas cositas, soy muy junior, y no quiero quedarme aquí en este mundo de junior porque las personas que están a mi lado son seniors, ya tienen un expertise mucho, entonces hacía lo necesario por intentarme poner al lado de ellos. No dormías. ¿Sí? Entonces, no dormía mucho, ¿no? En aquel momento no dormía mucho. ¿Ves? Tú me dices a mí, la gente no duerme. Tú siempre, no, yo no duermo. Lo sé. No. Son malos. Yo duermo mucho.
al menos 9 horas por noche, pero de mentiras. No, Pero dale, tal dale. vez para darle una respuesta específica a Angelina. Doctora Angelina, sí. Angelina, perdone. Algo que me motivó fue la comunidad, ¿sí? La comunidad fue la que me motivó, porque como les decía, venía de crear proyectos, venía de pasar solo programando y hacer cosas que no terminaba, ¿sí? Yo decía, voy a crear un e-commerce desde cero, nunca lo terminé, ¿sí? Y ya cuando entré a la comunidad, mi motor era, quiero terminar esto lo mejor que pueda para llevárselo a la comunidad. No porque quería ser perfeccionista, no porque quería mostrar algo genial, sino porque decía, si yo les puedo llevar esto, ¿sí? Quiero que lo vean, quiero que lo puedan usar, quiero que lo puedan tocar, quiero hacer un pequeño taller y quiero que ellos puedan replicarlo, quiero que ellos puedan aprender en una noche lo que a mí me tocó que aprender en 2 meses. ¿Sí? Ese era mi motor en aquel momento, la comunidad, y lo sigue siendo al día de hoy. Yo diría que sí. Nos consta al 100%. O sea. Está por todas partes, Alvin. Lo bueno es que eso, una cosa que quiero también remarcar, es que Alvin tiene charlas de una complejidad advanced, o sea, el nivel sobre BPF, WASM, pero lo que a mí me gusta cuando voy y escucho las charlas de Alvin es que él las pone simple, te hace unos ejemplos, le pone unas caricaturas, unos dibujitos. Yo estoy seguro que también está Claudia detrás de eso, ¿eh? No le hemos dado un poco de espacio a ella también, pero deberías mencionar la clásica frase estúpida que dicen todos: detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Es verdad. Cuéntanos, ¿cómo es que esa mujer te aporta tanta arte con esos maravillosos dibujos? Wow, vale. Mi esposa, mi actual No esposa, querías revelarlo. pues como les decía, así como dice Fabricio, y me ofende la verdad que hayas dicho que esa frase es estúpida, porque me gusta mucho. Es una provocación. Porque me gusta mucho. Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer diciéndole o haciéndole así. Claro. Como les menciono, ella estuvo en el primer meetup que di, ¿sí? Y me recuerdo haberme bajado del escenario, y ella con aquella emoción de decirme, qué bonita tu charla. No entendí nada, pero qué bonito. Y las personas que estaban alrededor, los buenos comentarios que daban, ¿sí? Mi esposa es diseñadora gráfica, diseñadora web, UX designer. La conocí en el primer trabajo que tuve profesionalmente, ¿sí? En algún momento surgió el amor. Ya saben cómo surge ese amor de oficina. Y para los que no sepan, título de una novela. Y para los que no sepan, a RH no le gusta. A RH no le gusta. Y me ha acompañado en muchos eventos. O sea, ha sido mi motor también. Me ha ayudado también a mejorar la forma en que comunico, ¿sí? También es la persona que me dice, tranquilo con el ego. Aquí donde me miran tengo un ego. Ahí a veces le digo, no, es que solo es bromeando, pero ella dice, no creo que solo sea bromeando ese ego que tienes. Pero creo que todos tenemos un ego, la verdad, ¿sí? A veces lo alimento, ¿y cómo lo alimento? Pues estando aquí con estas personas, ¿sí? Mi ego es así de grande como lo es de grande mi amistad con Fabricio, mi amistad con Jesús, y como lo es de grande la comunidad, ¿sí? Lo procuro mantener a rayas para que no me gane, porque me he dado cuenta que a la gente no le gusta cuando uno mete el ego, y a veces peco de dejarlo fluir mucho. La gente es orgullosa y no te entiende. Y mantenerme humilde con las personas. Creo que también eso humilde. Hago lo posible por serlo. Porque también entiendo de que estamos en comunidad. La forma en que yo puedo ser humilde con las personas también ayuda a no alejarlos. Me he topado con gente que deja fluir mucho su ego, y eso también aleja a la comunidad, ¿sí? Entonces hago lo posible por mantenerlo a rayas. Y por darme cuenta, yo creo que eres una persona humilde, Alvin. Alvin, tranquilo ahí con ese ego. Claro, pero mira cómo le diste los merecimientos a la comunidad, y cómo cuando hablabas de los senior al lado de ti como junior, remarcabas el hecho de que tú eras un junior. Un no humilde diría, yo era senior desde que nací. Y tú no eres así.
O sea, eres una persona que ha hablado de un camino, una maduración. Por lo tanto, eres objetivo y no creo que no seas humilde. Eres bueno. Entonces, en lo que haces eres muy bueno porque sabes cómo expresar los conceptos difíciles con palabras y explicaciones fáciles. Eso no es común. Y el día que todos los que están aquí tengan la oportunidad de ver una presentación por tu parte sobre los temas que mencioné, yo estoy seguro que será fácil aprender el concepto, porque yo mismo cuando me senté a las tuyas, yo decía, mira, ese muchachón, ese sabe, porque expresa un concepto difícil, pero con palabras y ejemplos fáciles. Le pone un Tony Stark, unas caricaturas, unas cositas Unas que se mueven. animaciones. Ajá, sí. Sí, Yo soy testigo porque yo he visto, bueno, la más reciente, la que hizo en Casa de Bogotá, y eso era animación y muy chévere, la verdad, muy interactivo. un espectáculo. Sí, a mí me gustó bastante, la verdad, porque normalmente las charlas técnicas tendemos a poner definiciones, irnos al libro, y hay personas que le gusta, a mí me gusta, pero hay personas que no le gusta, y tú tienes una audiencia que de alguna manera tienes que intentar llevar el mensaje lo más que se pueda. Y eso que dicen del ego, yo pienso que, ahí concuerdo contigo, Fabricio, de cierta manera, porque para que no lo sepa Alvin, es CNCS Ambassador. Es verdad. Y no lo ha dicho. ¿Ves cómo es de Y humilde? no lo ha dicho. Entonces, el CNCS Ambassador es un rol dentro de la CNCS muy de mucha atención. O sea, hay mucha atención, hay muchas personas que te escuchan y que cuando dice, oye, esta persona habla, le prestan atención. Entonces, gestiona toda esa atención en los eventos, es líder de la comunidad de Clonate Guatemala. O sea, de alguna manera, tener esa exposición es lo que dice Alvin, que de alguna manera afecta al ego y lo alimenta. Pero de alguna manera estoy muy seguro que con su esposa Claudia ya tienen alguna estrategia y alguna frase le dice como que, hey, relax. Tienen la gata que hace todo bien. La gata es capaz de ganarle a todos. Por ahí está la princesa, la pequeña princesa. Una Sí, cosa, entonces Alvin. No, dale, Jesús, que yo tengo una No, ya pregunta. para cerrar, que lo tengan presente. O sea, las personas a veces cuando nos exponemos muchas atenciones o muchas personas sentimos, o sea, yo siempre he pensado que de alguna manera no somos tan importantes si vemos en comparación al universo, y eso es algo que podríamos conversar. Uy, eso es Pero religión, cosas, conceptos. no es Voy a religión, llamar a Sadhguru. Ay, pero no somos tan importantes, pero cuando alguien nos dice, qué buena charla, nos sentimos bien. Y eso es algo que ayuda bastante al ego. Entonces, para los que no lo sabían, ahí les dejo esa información y de alguna manera un referente de la comunidad Clonate que tenemos acá y encantado de tener por acá. Hay una reflexión mira, de Carl Johan. Sagan que Johan justamente está explica al respecto lo que preguntando dices. si hablamos de What the Jigs. Y la pregunta mía era proyectos para el futuro. Así que, Alvin, desahógate. What the Jigs, proyectos por el futuro, cosas del pasado. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que hay? Vale. Creo que vamos por el 2017, todavía nos faltan como 7 años más, 8 años más. Pero justamente por esa época comencé a pensar, bueno, yo también quiero, ¿por qué no tener una empresa propia? ¿Sí? Vamos a hacer software a la medida. Ya saben, uno que hace software, vamos a hacer mi propia empresa de software. No lo hagan. No lo hagan, qué feo es hacer software a la medida para personas que no saben ni lo que quieren, ¿sí? Y en algún momento justamente empecé con ese proyecto What the Geeks y fue mutando a lo largo del tiempo. Empezó como mi propia empresa como consultor, porque en algún momento, pues, por la misma exposición, dando charlas, pues, conocí a muchas personas que estaban interesadas en, mira, yo tengo este problema en mi oficina, o yo tengo este problema en el trabajo, quisiera implementar Kubernetes, quisiera hacer esto, o tengo este problema con software y quisiera que me hicieras una página, ya saben cómo es eso, pues creé mi propia empresa llamada What the Geeks. En aquel momento empezó como eso y con el tiempo comenzó a mutar. Me alejé de eso, de crear software a la medida, crear software para alguien más, y comencé a mutar hacia la educación, ¿sí? Conocí a un compañero en la universidad, a mi socio al día de hoy, que también estaba metido en el mundillo de la educación, y comenzamos a formar lo que al día de hoy es What the Geeks. Aún lo seguimos formando, y pues comenzamos a pensar, bueno,
al día de hoy vemos muchos problemas en las oficinas, en los lugares de trabajo, y es que muchos tenemos discapacidad para podernos comunicar. No somos capaces de podernos comunicar eficientemente, no somos capaces de poder resolver un problema adecuadamente, pensamiento computacional, pensamiento crítico, comunicación efectiva, resolución de problemas, y a veces los queremos ir a resolver al trabajo o a la universidad, pero nos dimos cuenta que ya es muy tarde en muchos escenarios para resolverlos ahí, ¿sí? Es algo que hay que trabajar con los jóvenes, desde muy jóvenes, hablando literalmente de niños, en poder motivar, en poder llevar eso y poder motivar a ese tipo de skills. Y pues comenzamos a crear este proyecto, o transformar este proyecto a eso, crear programas educativos de alto impacto. Y cuando hablamos de alto impacto, no que sean grandísimos, sino que logren tener un alto impacto en la sociedad, justamente promoviendo el pensamiento crítico, promoviendo la comunicación. Al día de hoy, algo que tenemos en Guatemala es de que nuestros índices hay una evaluación que se hace anualmente, y los índices de comunicación y lenguaje son muy bajos, ¿sí? La comprensión lectora es muy baja en general en Guatemala. Los skills en matemáticas también son muy bajos. La resolución de problemas, como ya lo mencionaba, el trabajo efectivo en grupo, ¿sí? Es muy bajo. La capacidad de pensamiento computacional, ver algo como un sistema, poder partirlo en partes, poder atender este problema primero, este problema después, cómo esto afecta a esto, y cómo lo potenciamos en jóvenes. No necesariamente para que se dediquen a tecnología, sino para que sean más efectivos en la vida. Entonces comenzamos a trabajar al respecto, y ese es nuestro proyecto al día de hoy. Guategeeks básicamente se encarga de desarrollar programas educativos de impacto, y utilizamos la tecnología como herramienta, que es algo que hemos visto también mucho, mirábamos mucho, de que muchas empresas que ofrecen robótica educativa. ¿Y por qué robótica educativa? Porque queremos robots. No, ¿sí? Los robots no es el fin, debería ser un medio para lograr un fin. ¿Y cuál es ese fin? Lo que les mencionaba, el poder potenciar a esos jóvenes. ¿Sí? No les vamos a dar robots para que aprendan robótica, no les vamos a dar arduinos para que aprendan mecatrónica, les vamos a dar arduinos para que lo utilicen como medio para explotar su creatividad, para explotar la resolución de problemas, para que comuniquen: miren, esto fue lo que construí, mamá, papá, compañeros, esto lo construí, este problema me enfrenté, así lo resolví, ¿sí? O yo tengo este problema, compañero, ¿qué problema tienes tú? Yo tengo este, resolvámoslo en conjunto. O tengo un problema en mi comunidad, comencemos a pensar en esos problemas, comencemos a tener un pensamiento de diseño, un design thinking, para poder empatizar con los problemas de mi comunidad, poder idealizar soluciones para poder pasar por un proceso iterativo de creo esto, lo evalúo, lo testeo, obtengo resultados y vuelvo a iterar mi solución, ¿sí? Y cómo poder promover eso en jóvenes. No porque queremos que todos programen, porque ya el día de hoy ya todos decimos de que los programadores van a desaparecer, no porque queremos que todos creen en AI, sino porque queremos personas que sean más competitivas en la vida, en cualquier ámbito que se desenvuelvan, ya sea en tecnología, ya sea en administración de empresas, ya sea en auditoría, en leyes, etcétera. Creemos que esos skills son altamente necesarios, no solamente en Guatemala, en todo el mundo, de forma general. Y eso es nuestro moto al día de hoy, esa educación. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo te relacionas con la inteligencia artificial? Ya que vamos cerrando y estamos al punto que ya alcanzamos la hora. Yo sé que Jesús quiere extender, yo también quiero, pero vamos a darle un poco de forma a la hora y pensemos lo que decías al principio de la conversación. Tú decías, no, espera, eso lo dejamos para después, la inteligencia artificial. Es una realidad. ¿Qué piensa Alvin de la inteligencia artificial? Otra charla. en algún momento, joven, inexperto, como diría un buen amigo mío, soñaba, no, tal vez no soñaba, bromeaba con el tener una novia robot. ¿Por qué no? Es más fácil tener una novia robot. Después vi Her, la película con Joaquín Phoenix, y me rompió el corazón. Y dije, no quiero una novia robot. Pero el final no es malo. El final es terrible. El final es terrible. Le rompieron el corazón a Joaquín Phoenix, ¿sí? Y a mí me rompió el corazón también la voz de Scarlett Johansson en esa película.
¿Qué pienso en la inteligencia artificial al día de hoy? Y es un poco difícil comenzar a filosofar al respecto. En algún momento, y es un proyecto que tengo para el próximo año, es seguir con la comunidad de inteligencia artificial en Guatemala. En algún momento me tocó que hacer la tesis y dije, ¿sobre qué voy a hacer la tesis? Kubernetes. Pues ya sé de Kubernetes. ¿Sobre qué lo hago? Inteligencia artificial. 2018, 2017 también, finales de 2018, principios de 2019 creo que era, y comencé a escribir mi tesis sobre inteligencia artificial. Y como ya llevaba comunidad, mi tesis fue enfocada a cómo enseñarle a las personas sobre inteligencia artificial. En aquel momento no existían LLMs, ¿sí? Olvídense de LLMs. En aquel momento lo que estaba de moda era utilizar redes neuronales para distinguir si un número de otro, o distinguir un perro de un gato. Estábamos todavía con eso. Entonces mi tesis fue al respecto. De eso, pues, creamos una comunidad en Guatemala llamada Inteligencia Artificial Guatemala, y comenzamos a dar charlas al respecto junto con otros amigos que conocí en la misma comunidad que hablaban al respecto de inteligencia artificial. ¿Cómo lo veo al día de hoy? Y es de que justamente con eso que les menciono, el trabajo en equipo, el pensamiento computacional, si eso no lo tenemos, lo único que va a hacer es que va a incrementar la brecha que tenemos al día de hoy. Creo que muchos nos ha pasado de que el típico lo copié de internet y ni siquiera lo leí. Antes íbamos a Stack Overflow. Para los que no sepan qué es Stack Overflow, por favor búsquenlo, háganle un poquito de tráfico porque ya no ya estamos a aquel nivel, Alvin. Para los que no sepan qué es Stack Overflow. Para los que no sepan Stack Overflow, 10 años búsquenlo de copia y pega de código y no saben qué es. Y no saben qué es. Y lo mismo nos está pasando hoy con la inteligencia artificial. Utilizamos inteligencia artificial y principalmente no sabemos cómo utilizarla bien, ¿sí? No sabemos cómo sacarle el provecho, ¿sí? Usamos como un chat porque nunca nos tomamos la tarea de entender cómo es que podemos comunicarnos efectivamente. Buscamos algo ahí y lo tomamos por cierto solamente porque estaba ahí, así como tomamos por cierto lo que buscamos en Google, o como tomamos por cierto lo que nos aparece en Facebook o lo que nos aparece en TikTok, ¿sí? Entonces, si no tenemos ese pensamiento crítico, ¿sí? Si no aprendemos a discernir, pues va a ser el acabose. Porque miren cuánto contenido consumimos diariamente que está creado con inteligencia artificial. A mí me pasa. Lo consumo y a veces tomo algo por cierto, porque me salto la parte del pensamiento crítico de ir y de verificar las fuentes. De ir y no solamente me quedo con lo que dice este medio, sino que vamos a ir a buscar este medio para comparar, bueno, si es cierto, ¿sí? Porque no sé si a ustedes les pasa, pero al menos aquí en Guatemala hay fuentes, no, hay empresas que se dedican al periodismo serio, que toman un TikTok y lo vuelven noticia. Fantástico. Y eso es a la cabeza. Toman un TikTok, sarcasmo me gusta. Y lo vuelven noticia. Y lo detesto. ¿Por qué? ¿Por qué lo detesto? Porque me ponen una historia así, ya saben, creada con inteligencia artificial, escrita con inteligencia artificial, y hasta abajo dice, aún no sabemos si esto es cierto, seguiremos informando, y nunca nadie más termina de informar. Pero al menos lo dicen. El otro día leí, se despertó un volcán en Rusia, el cinturón de fuego nos va a matar a todos los volcanes entre América y Asia. Y digo, ¿pero qué pasó? Sí, es que dormía hace 400 años y le escribieron no sé qué cosa. Es verdad que se despertó, pero es un volcancito allá que hizo su trabajito después de 400 años, pobrecito. La inteligencia artificial produjo la catástrofe, el fin del mundo. ¿Qué es eso? ¿Cómo haremos? No, de hecho, cuando pasó eso en Rusia, en Panamá, mucha gente dejó ir a trabajar porque el tema de que iba a venir un tsunami, que venía un tsunami también, y la gente dijo, no, yo no voy al trabajo porque viene un tsunami, entonces me voy a quedar en mi casa. Pero eso es típico, Alvin, cuando pasa un terremoto que interesa el Pacífico o también el Atlántico, porque depende de dónde estás. Si estás en Colón, podría llegar el tsunami allá. En Panamá hay esa costumbre, que para no ir a trabajar esperan el tsunami y no se puede. Eso le falta a otros estados de Latinoamérica. Digamos divertido por ese lado. El Istmo es divertido. Quiero terminar mi conversación con algo, y es justamente con otro pedazo de historia, y es de que alrededor de 2020 yo ya llevaba tal vez unos 3 años creando comunidad, y me terminé volviendo líder de la comunidad de Kubernetes de Guatemala, porque las personas que empezaron pues siguieron con otros proyectos. Yo seguía haciendo charlas en la comunidad, con el típico buscando personas que me apoyasen a dar charlas, porque era el único que terminaba dando charlas, ¿sí?
por múltiples factores que creo que suceden, y es de que hay personas que consideramos que no tenemos nada bueno que decir, no creemos en nosotros mismos, o a veces el tiempo también para poderle dedicar. Entonces, piensen de que nosotros tres que estamos acá lo estamos haciendo ad honorem en nuestro tiempo libre, mientras sacrificamos tiempo con nuestras familias que están allá viéndonos desde una esquinita, ¿sí? Exacto. Entonces, para 2020 yo ya llevaba una cierta cantidad de años, 3 años aproximadamente, creando comunidad. Cuando estás solo no suele ser fácil, porque hay que buscar lugares donde hacerlo. A veces hay que ir, si los quieres hacer presenciales, hay que ir y casi que rogarle a alguien para que te den lugar, porque no tienes dinero para montar el meetup. Y llegó un momento donde ya estaba un poco cansado de invertirle tiempo, ¿sí? Tenía otros proyectos, tenía cosas más que quería hacer, y comencé a pensar, bueno, tal vez sea momento de hacer otras cosas, ¿sí? Solo había hecho eventos dentro de la ciudad. Me recuerdo que en algún momento comencé a ver, hay más chapters. Hay chapter aquí, o hay comunidades de CNCF que hablan de Cloud Native y de Community en otros países. Y le comencé a escribir algunos. Muy pocos me respondieron, por cierto, porque aparte habían muy pocos en Latinoamérica. Creo que habían como 3 o 4 en Latinoamérica: México, Chile y Colombia. Creo que habían algunos otros, muy pocas comunidades para aquel momento. Y me recuerdo que entre esas conversaciones, que mire, yo quiero colaborar, quiero hacer esto, ya estaba yo bajando el interés, pensando en bajarme de la comunidad. Ya había otra comunidad de Cloud Native aquí en Guatemala. Entonces dije, bueno, ¿por qué no siguen ellos con Cloud Native? Yo tengo Kubernetes Guatemala. Estaba pensando en apagar la comunidad para aquel entonces, y me escribió un amigo que tengo el día de hoy, un señor Ángel, no sé si lo conocen, Ángel Ramírez. No lo conozco. Y me dijo, Alvin, hola, ¿cómo estás? Mira, fíjate que nosotros tenemos este evento, este evento en línea, porque ya parece entonces ya era el 2021 aproximadamente, ya todos estábamos en lockdown. La hora de Kubernetes. ¿Por qué no te vienes y por qué no hablas y tienes un evento con nosotros? Creo que en aquel entonces hacía bastante OpenShift. Y pues uno de los primeros eventos que tuve en la hora de Kubernetes, si alguien lo puede buscarlos, búsquenlos en YouTube. Ahí está mi buen amigo Johan, que está el día de hoy al pie del cañón con la hora de Kubernetes, y dimos uno de los chapters, uno de los eventos hablando de OpenShift. Y era así como que, mira, fíjate, le decía a mi esposa, fíjate que me topé con una comunidad en Colombia y están haciendo eventos y me invitaron a dar una charla en línea. En aquel momento todas las charlas eran en línea. Y comenzamos a crear una bonita sinergia, a tener charlas. Me acuerdo que me volví speaker recurrente ya todas las charlas eran en aquel momento en línea. Y después de eso pasó el lockdown, ¿sí? Seguíamos haciendo eventos de vez en cuando, y de repente me llega una invitación, ¿sí? Y me dicen, Alvin, vamos a atender un evento en Colombia. En Colombia, vamos a hacer el Kubernetes Community Day y te queremos acá. Nos gustaría que vinieras. Nos has colaborado con la hora de Kubernetes y sería genial contar contigo en presencial. Hasta ese momento nunca había tenido la oportunidad de ir a Sudamérica. Había ido una vez, se salió del país a Países Bajos, justamente. Esa es otra historia, que fuimos a conocer por allá a las oficinas y fuimos a la KubeCon de Barcelona en 2019, pero nunca había viajado más allá de eso. Y pues dije, bueno, mira, le dije a mi esposa, mira, fíjate que me invitaron a tal evento, estas personas ya las conozco, y me gustaría ir. Pues ve, me dijo, ve, prepárate. En aquel momento ya no se pudo apuntar para acompañarme, y fui a ese lugar llamado Colombia, en Medellín, y conocí toda una gran cantidad de comunidad en ese lugar, ¿sí? Conocí a personas de México, conocí a personas de Colombia, conocí a personas de múltiples lugares de Latinoamérica, incluso de Norteamérica y de Europa, si no estoy mal, para aquel momento, y me volví a enamorar de la comunidad. Me di cuenta de que ya no solo era yo, sino de que había múltiples personas con múltiples contextos, y ahí es donde le vuelvo a responder sobre la pregunta, ¿quiénes se volvieron mis referentes? Esta comunidad se volvieron mis referentes, ¿sí? Yo dije, aquí hay personas tan genial y yo quiero ser mejor porque quiero estar al lado de ellos.
¿sí? Por el ego quieres Por el ser ego, mejor. por el ego. Yo quiero ser mejor. Te pillé. Yo quiero ser mejor. Y créame, al día de hoy considero que lo que me motiva a ser mejor profesional, a ser mejor persona, esta comunidad, toda la comunidad que conocí. En algún momento conocí a Fabricio también haciendo comunidad, conocí a Jesús haciendo comunidad, conocí a Johan, conocí a todos los que están aquí en el chat y que seguramente nos está viendo. Eventualmente los voy a conocer. Algunos no todavía, personalmente no. Pues ya los conozco, ahorita ya Angelina ya la conozco, ya es pana. Y los que están detrás de Angelina, hay un parto de gente que está diciendo, nosotros también. Y todos los que están ahorita viéndonos desde donde se encuentren, son mis panas. Y créanme, es la comunidad la que me motiva el día de hoy. Conocí un montón de personas y que no estoy solo haciendo comunidad. Hay más personas haciendo esto. Y en medida de que yo pueda seguir colaborando con ellos, la comunidad va a ser más grande y va a ser más fuerte. Y créanme que el moto al día de hoy para mí es la comunidad. Y detesto ver personas que destruyen comunidad. Sí, es mi veneno. Detesto ver personas que destruyen comunidad, porque para mí esto es como algo que tengo allá arriba, ¿sí? Allá arriba, la comunidad. Me debo a la comunidad. No se toca. Me debo a las personas. No se toca, ¿sí? no se toca. La comunidad no se toca. No se toca, no se negocia. No se negocia. También. Me debo a las personas, me debo a la comunidad. Y créame, estoy aquí gracias a todos ustedes. Y por todos ustedes. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Es maravilloso lo que dices. Y me gusta que le hayas dado valor a la comunidad porque considera que nosotros empezamos en Panamá restartando hace poco más de 2 meses. Y es muy importante que la gente disfrute de la comunidad y lo entienda. Jesús, nosotros vamos a vernos la próxima semana y dentro de 2 organizamos un meetup presencial. Angelina y todos los otros que están en el cuarto allá deben venir porque si no vamos a perseguirlos. O sea, no es que se pueden dejar solos, vamos a recogerlos para que disfruten de la experiencia de que Alvin nos está compartiendo, que es una maravilla por ese punto de vista. Yo comparto en pleno todo lo que se ha dicho sobre la comunidad y creo que sea efectivamente la mejor manera de tener un mentor que no es una persona, sino es una referencia. Así nunca faltará. Si la comunidad es una persona sola, no es una comunidad. Si tengo un solo mentor y tiene un accidente y se muere, no tengo más el mentor. La comunidad siempre está, se regenera gracias a las personas. Y Alvin lo ha representado, creo, perfectamente. No, tal cual. Un punto importante ahí para como matizar. La gente dice, no, es que yo tengo que pedirle a alguien que sea mi mentor. O sea, no hay esa formalidad de, no, yo te voy a chatear y quiero que seas mi mentor. O sea, es antinatural. O sea, nosotros vemos a las personas y puede que nunca le digamos que tú eres mi mentor, pero yo te veo como una referencia. Yo pienso que a Alvin le pasó mucho, a mí me pasa mucho. Cuando voy a los eventos veo a las personas en su charla, vienen con sus historias, con sus contextos, con su vida familiar, con sus comidas. O sea, de alguna manera tú dices, oye, dependiendo del país que estés, tú dices, oye, de alguna manera hay otras personas más allá de y eso enriquece hasta tu forma de ver la vida. Entonces va más allá de lo técnico, que eso es lo que siempre buscamos acá en este tipo de espacio y nos ha gustado bastante. Yo lo he disfrutado. Me quedo bastante claro con el título y con lo que hemos tenido de la historia detrás del hombre. Así que agradecer a todas las personas que están por acá. Vamos a hacer unos anuncios bastante coloquiales que siempre hacemos. Con el permiso de todos, aquí están el QR de la comunidad para los que después vean la grabación y todavía no están dentro del chapter en CNCF. Pues los invitamos porque así pueden hacer sus preguntas y posiblemente en otras sesiones también puedan abrir el micrófono. Eso, a los que están viendo, nos están viendo en LinkedIn y como dice Fabricio, que allá es más aburrido porque no pueden abrir el micrófono, pues los invitamos a que entren al chapter acá y la verdad... Pero eso tiene un precio, Jesús. Tiene el precio que deben registrarse, le piden cuánto cabello tienen en la cabeza. Como decíamos, hoy José Félix no está, pero yo quiero recordarlo. La última vez me dijo, para mí no hay problemas, yo me registré en un momento si es por eso del cabello. Pero efectivamente deben perderle un poquito de tiempo porque cuando estará el caso de Panamá ya estarán listos.
ya tienen el registro completo. Esperemos que esté. Pero vale la pena perderle un poco de tiempo a la primera registración, después no le sirve hacerlo más. Y es una oportunidad tener el micrófono abierto cuando no podemos vernos de forma presencial. Y sobre todo si hay, como habrán, no sé, hacen spoilers, pero habrán huéspedes de todo el mundo que hablan inglés, turco, rumano, japonés. Veremos cómo hacer con el traductor, pero vendrán muchos. Y será muy importante que estén registrados con con el micrófono abierto, porque podrán en primera persona también de forma virtual. No, claro, ahí Fabricio está revelando algunas cosas. Pero va bien, me gusta porque lo deja picado, vendrán muchas personas. Pero la verdad es que voy a Panamá, la próxima semana nos vemos. Estoy 2 semanas. Claro, al que quiera hacerle algo a Fabricio ya sabe que está en Panamá y ahí le... Pero no creo que le puedan hacer algo. No 2 metros no creo que le puedan hacer algo, pero... Mira. Pero nada. Mientras más grande, más pesado cae, más fuerte Exacto. cae. Yo soy bueno, no le haría daño a nadie, tengo un corazón muy grande. No, ahí otra para cerrar el tema del chapter, se pueden conectar y pueden formar parte del chapter de Alvin. Así. Alvin que de alguna manera también son bastante activos, hacen bastantes presentaciones y live. Y eso es lo que yo siempre he dicho, uno entra por un chapter y a mí me pasó así, yo entré por el chapter, no sé, no me acuerdo en su momento, Santo Domingo, que fue mi primera charla, ya es otro tema, y quedé en el de Chile, en el de Puerto Rico, en el de Colombia, o sea, y me metí y así uno va, poco a poco va creando como que, me conocen aquí, me conocen allá, y poco a poco uno de alguna manera uno va llegando a los chapters. Aquí voy a compartir el chapter de Guatemala para que lo tengan aquí en el chat. También lo voy a poner en LinkedIn. Un momentito. Acá. Ajá, copio por aquí. Exacto, ya Alvin me ganó. Lo voy a poner en LinkedIn para que los tengan por allá. Y nada, lo que se está presentando acá, lo que ven en pantalla, una invitación a las personas que puedan ir y al CACE de El Salvador, que es próximamente en pocos días, ¿no? El 20 de septiembre, ¿no? Todos invitados, allá estará Alvin, allá estará Fabricio y allá estarán muchas personas que ha comentado en la conversación que ha tenido con nosotros. ¿Y Jesús va a estar por ahí? Sí, también. Sí, ahí vamos. Él no se menciona, él es tímido, no se menciona. No, yo me iba a mencionar porque acá tengo, por acá, cuál es la charla de Alvin. Sabía yo. Una de las charlas, porque también tengo un panel, pero no me dio el tiempo de poner acá el panel, pero esa es la charla de Alvin. Digo, ustedes ven ese título y ustedes dicen, Jarvis, me habla de Tony Stark, me habla de los Avengers, Marvel, pero la verdad, si tienen la oportunidad de ir a verla, se los recomiendo, muy buen contenido. Yo tengo aquí una cosa, no tengo Panamá acá. Alvin tiene Kubernetes como Tony Stark, yo tengo el canal de Panamá. Ajá. Mira qué bonito. Bueno, excelente. Así que al que todo que pueda ir a la charla de Alvin, pues, y allá lo puede conocer, allá lo agarra y, no, pero explícame que esto, que lo otro. Y bueno, allá lo puede abordar. Y acá estarán estos personajes por acá. El de la izquierda, Fabricio. Hace 10 años, 14. Bueno, es el Fabricio serio. Sí, exacto, yo siempre lo digo. Esa foto, Fabricio se ve serio y la que yo estoy al lado también somos serios. O sea, estamos serios. Porque somos personas serias. Entonces, estaremos por allá en El Salvador. La verdad ha sido un camino bastante interesante. Lo que hemos recorrido, Alvin ha estado en varios. Guatemala, Colombia, El Salvador va a estar. Y la verdad, pues, el que pueda hacer la vuelta por El Salvador, en San Salvador, pueda hacemos el viaje juntos. Sí. Salimos de Tocumen. Sí. Nos vamos por allá y el que quiera pasar, y si no, pues igual también puede escribirnos y apoyar también desde la distancia. No hay si tienen problemas para el boleto, yo los pongo en mi maleta. Es grande, caben. Pueden hacer el viaje gratis. Tengo hasta 27 kilos, pero debo partirlos en 2. Si pesan más. No.
Después viajan incómodos, no es 30 minutos para llegar, o sea, que van a pasar incómodos. Así que nada, les extendemos la invitación y de paso también promovemos el evento de la comunidad del chapter hermano de El Salvador, que seguramente va a ser un buen evento. Así que primicia, pronto vamos a subir la información del Meetup presencial y también viene una segunda versión del Open Mic para los que no participaron en la primera y no hayan visto, bueno, qué es el Open Mic. Pues nada, aquí les paso el YouTube del canal para que vean qué es el Open Mic, que es un evento, o sea, es un Meetup virtual donde de alguna manera nos reunimos y no hay tema específico, sino que las personas empiezan a hablar de cualquier cosa. En realidad el primer Open Mic fue bastante original porque no había tema. Entonces, para que sepan, y tanto, están todos invitados a participar y a registrarse en el chapter, porque si están en el chapter van a poder abrir el micrófono. Si están del otro lado del LinkedIn, a los que no están viendo allá, los invitamos acá para que puedan participar. Y de nuestra parte, no sé si quieren decir algo más, Fabricio, Alvin, algunas palabras de finalización. O... Alvin primero. Claro, por supuesto. Hagan comunidad. La comunidad lo necesita, de verdad. Lo necesita todos ustedes. Y no piensen de que no tengo nada bueno que decir. Nosotros tampoco tenemos nada bueno que decir y aquí estamos. ¿Sí? Es muy bueno. Hagan comunidad. OFI. En Panamá es OFI. Eso. Sí. Fundamental. Y Jesús, 17 o 16 o 17, ¿cuándo deben reservar los estudiantes el día para no hacer exámenes? Porque después vienen las excusas. No, yo tenía un parcial. Basta parciales. En septiembre 17 deben estar en Panamá. Si no, vamos a la universidad a recogerlos. Y yo pago la cena. ¡Ajo! ¿Va a haber evento presencial? No, sí. Sí. Sí, ya tenemos tengo que estar en todo. un evento presencial en Panamá, la verdad. Tengo que estar. No. Invitado. Invitadísimo. Claro. O sea. Y nada, aquí ya dijeron cosas que van a quedar grabadas. Lasaña. Pero sin pollo, por favor. Con piña. Uy, no. No, prohibida. La piña no se permite. No, excelente. No, yo pienso que ya lo que dijo Alvin resuma todo. Hagan comunidad. Angelina es mi favorita, mira, de carne con bechamel, como debe ser, boloñesa. Hay que hacer una inspección de esa receta, definitivamente, para ver. Excelente. Entonces, nada, muchachos, Fabricio, Alvin, muchas gracias por estar por acá. La pasamos muy bien. Espero que la hayan pasado todos y todas muy bien del lado de Baby, del lado de LinkedIn. Y para los que nos vean después, espero que les guste y seguramente nos veremos presencialmente. Así que esperen. Se les quiere gratis. Se les quiere de gratis y de fiado también. También se les quiere de fiado. Entonces, nada, muchas gracias por participar y nos vemos en la próxima. Nos vemos pronto, como se dice. Nos pillamos por ahí, como se dice. Así que listo. Chao. Chao a todos, cuídense, un abrazo.